Mencionaba este comunicado que hizo ayer la Fiscalía General de la República respecto de la más grande red de contrabando de combustibles por vía férrea. Y en efecto, en ese comunicado es muy interesante porque se habla de las 96 pruebas que se han presentado ante el juez de la causa que ha emitido estas órdenes de aprehensión. Y entre esas 96 pruebas, pues está todo lo que corresponde a la participación de Ernesto Rufo Appel, el exgobernador de Baja California, en esta sociedad que tenía en la empresa Ingemar. Y cómo participaba y qué decisiones tomaba en esa compañía. Y todo esto sale a propósito también de las declaraciones del abogado del exgobernador de Baja California, Fernando Gómez Montt Urueta, quien ha estado en gira de medios, pues advirtiendo o diciendo falsamente que no existen pruebas contra su cliente. Y en todo esto, pues llama la atención la fórmula que utiliza este abogado, pues para tratar de exonerar mediáticamente al exgobernador de Baja California, diciendo que pues él no estaba enterado de las acciones y decisiones que se tomaban en esa compañía y que no hay pues ninguna prueba al respecto. Y llama la atención porque es lo mismo que el propio Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, hizo en su momento cuando salieron las pruebas contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el mismo sexenio de Felipe Calderón, diciendo que pues él tampoco nunca se enteró de que Genaro García Luna estaba implicado con el cártel de Sinaloa. Y llama la atención porque al frente, o más bien desde Gobernación, se tenía control del CISEN. Entonces, como no se enteró jamás de esa sociedad. Y también habla de la impunidad que se generan entre los panistas. Ahora dicen que es un perseguido político, Rufo Appel, y nunca han rendido cuentas, y particularmente Fernando Gómez Montt, como secretario de Gobernación de Felipe Calderón, debe rendir cuentas por el caso de la guardería ABC. De acuerdo con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Fernando Gómez Montt fue uno de los operadores de esta operación de Estado para encubrir a Margarita Zavala en aquel momento y que no se hiciera justicia para los 49 bebés que perdieron la vida. Preguntarle justo sobre este alegato de que hay una persecución política contra Rufo Appel cuando la FGR menciona ayer que tiene 96, al menos hasta este momento, 96 pruebas que ha presentado por este caso. A ver si pones el video que puso la Fiscalía el primer día otra vez. Cuando da la fiscal la información. ¿Sí lo tienes? Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el Gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto.
La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Es decir, no es cualquier cosa. Se presuntamente, porque siempre hay que decir presunto, el principal socio accionista de una empresa que se dedica a importar combustible y importó declarando menos combustible del que importaba o diciendo que era otro material. Y después es una red de distribución. Pone el comunicado de la Fiscalía de ayer. Distintos puntos. Dice, como resultado de haber encontrado 33 ferrotanques, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras, dictámenes periciales, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios. Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular. Va para abajo, para no leerlo todo, más abajo. Como resultado de esta labor se han integrado hasta el momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales de química para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados, dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados, dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados, dictámenes en criminalística orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados, etcétera, etcétera. Es decir, es una red de contrabando de combustible, desarrollado principalmente por una empresa. Y esta persona pues, es el principal accionista de la empresa. Entonces, no hay así tampoco mucha... Entonces, él puede tener derecho a amparo, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia de nuestro país y puede utilizarlo. Pero esto pues, no tiene nada de político, es sencillamente una investigación criminal que realizó la Fiscalía General de la República a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados porque sabían que iban a localizarlos. Y toda la investigación documental pues que también siguen desarrollando. Y es este caso, incluso la Fiscalía tiene otros casos como el del el buque tanque,
que llevó a que la propia Secretaría de Marina denunciara a miembros de la Secretaría de Marina que habían participado en este proceso, que están detenidos junto con con otras personas. Son al menos 2 investigaciones y tienen otras que la propia Fiscalía estableció. Y que el daño patrimonial podría ascender a más de 4,000 millones de pesos. Eso también lo reitera ayer la Fiscalía General de la República, aunque la causa ahora mismo sea por 100 millones de pesos. Presidente, en otro tema, preguntarle porque han estado cabildeando tanto el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández, como el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva, que se cree una especie de consejo, de consejo de expertos que esté supervisando de alguna manera y en su caso aprobando expedientes que se abran dentro de las áreas de auditoría del gobierno federal y también de las áreas de inteligencia. Particularmente les interesa mucho pues entrar a palomear qué hace la unidad de inteligencia financiera. Preguntarle si le han comentado algo al respecto, porque este consejo que proponen de expertos, en los cuales pues se proponen también ellos participar, pues buscan que también palomeen casos que llegan a la Fiscalía General de la República o que tiene la propia Fiscalía General de la República. Y pues en experiencias pasadas, estos órganos como suprainstitucionales pues han generado espacios para la opacidad, la corrupción, etcétera. Entonces, preguntarle, pues, si sí le han hecho algún comentario al respecto para No, no tener esas existe eso, ¿eh? facultades. No hay tal. Lo que hay es le pedí incluso a Luisa María que nos ayudara. Me hizo saber el auditor superior de la Federación que quiere hacer algunas modificaciones a las leyes. Igual el presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa me hizo saber que quería hacer algunas modificaciones. Y Raquel Buenrostro quiere hacer algunas modificaciones para poder fortalecer el sistema anticorrupción y que pues haya cero impunidad en la corrupción. Entonces lo que les dije es, cada uno tiene su autonomía, pero ¿por qué no se juntan para que no vaya a ser que uno proponga una cosa, otro otra y otro otra, sino que pueda haber una propuesta conjunta de diferentes leyes que no se contradigan entre sí, fortaleciendo pues la lucha contra la corrupción en nuestro país. Y acordaron que podía ser así. Entonces, cada quien está haciendo la parte que le corresponde de sus leyes, pero la idea es que no tengan contradicciones. Y la verdad no hay hasta ahora ninguna cosa de algún comité que quiera involucrarse. Al contrario, ellos pueden solicitar información a alguna institución y pues se les tiene que dar. Pero el objetivo es fortalecer el CECID. Hace mucho tiempo yo había hablado de esto, pero las distintas instituciones tienen una participación. Entonces se está buscando que las propuestas que hagan pues no sean contradictorias. Mañana viene pasado mañana viene Secretaría de Economía y el jueves viene la Secretaría Buenrostro también con Luisa María, porque les puedo adelantar, vamos a hacer un decreto para la transparencia y queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido que no pueden resguardarse información a criterio de la autoridad, que tiene que ser transparente, a menos que esté en un proceso judicial o a menos que sea realmente de seguridad nacional. Pero si no, pues todo el gobierno debe ser transparente. Entonces, se está trabajando en ello y en su momento, pues ya cada institución informará de cuál es la iniciativa que enviaría cada uno, o se enviaría en conjunto, o ya el Ejecutivo enviaría las iniciativas. Entonces se descarta esta especie de Sí, consejos. no hay tal. Presidenta, también